Bueno, yo sí que quería deciros una cosa, y es que para mí ha sido todo un lujo entrar en el movimiento de AMPAS, porque gracias al movimiento de AMPAS yo he conocido a Nicolás Olea, que cuando le oímos me pone los pelos de punta y te despierta conciencias, pero también gracias al movimiento de AMPAS he tenido la inmensa suerte de conocer a dos personas, a dos profesionales, a dos expertos con los que hemos coincidido y coincidimos en la Alianza por la Salud Alimentaria, que es una alianza en la cual CEAPA se metió en el año, si no me equivoco, 2015, empezó a colaborar, aunque ya venía, como ayer contó Javier en la inauguración, esa colaboración con la CEAPA venía de antes. Para mí fue un lujo conocerles y de verdad que tenía muchas ganas de que les escucharais. Entonces, aquí están Javier y Miguel Ángel, yo les voy a presentar. Quería decir eso porque ahora os voy a leer el pedazo de currículum y claro. Bueno, yo creo que empezamos contigo, Miguel Ángel, que era un poco la secuencia que queríamos tener, y acabaremos con Javier, que va a hablar de la parte de sostenibilidad, ¿no? Bueno, Miguel Ángel es especialista en medicina preventiva y salud pública, doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, jefe de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad y, bueno, máster en salud pública, es profesor de la UNED. Yo le conozco también, aparte de por coincidir en reuniones, por la extensísima producción científica que tiene. Es uno de los referentes en todo lo que tiene que ver con cuáles son los condicionantes estructurales que al final condicionan la salud de nuestros hijos, nuestras hijas, de las familias en general, ¿no? Está vinculada a la Sociedad Española de Salud Pública, a la Sociedad Madrileña de Salud Pública y, bueno, como digo, su investigación se centra en epidemiología, en prevención de la obesidad infantil, en todo lo que tiene que ver con conflictos éticos con la salud pública. Ahí tiene unos artículos fantásticos que merece la pena leer sobre cómo la industria alimentaria está influyendo en nuestra salud de una manera brutal, ¿no? Y cómo presiona a los gobiernos, que eso es algo que ha quedado manifiesto, y con el tema de toda la normativa que estamos intentando desde todas las organizaciones sociales y científicas sacar adelante en relación al control de la publicidad infantil, al control de las bebidas energéticas, el consumo de alcohol. Todo eso está completamente mediatizado, ¿no?, por las decisiones de los gobiernos influidas por la industria. Y, bueno, ha publicado más de 100 artículos, yo no me enrollo más porque vais a ver que realmente tiene mucho que contarnos. Muchas gracias por haber venido. Bueno, Olga, pues muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer, la verdad que es un placer estar aquí. Si hay algo para lo que uno investiga es precisamente para que esto tenga una traslación, ¿no? Para que conocimiento que uno genera se pueda transferir a la práctica y se pueda ver reflejado en políticas, y también para hacer divulgación de lo que hacemos. De hecho, cuando escuchaba a Nicolás, me ha encantado, aunque llega un poco tarde, pero hablar de disruptores endocrinos. Yo no he trabajado el tema, pero estaba pensando más de lo mismo, ¿no? Esta era mi sensación, ¿no? Bien, yo voy a hablar de políticas alimentarias saludables y sostenibles. Y obviamente, como estamos en este entorno y el objetivo es ver la importancia del entorno escolar, pues lo centraré en torno al entorno escolar. Empiezo hablando de inseguridad alimentaria porque, bueno, antes de empezar de hablar de políticas alimentarias, decía, bueno, primero un poquito vamos a poner en contexto, ¿no?, porque la importancia de las políticas alimentarias. Y la inseguridad alimentaria, la FAO hace informes anuales sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, ¿no? La inseguridad alimentaria, que se clasifica en tres grupos, leve, moderada, grave, no es nada más que la incertidumbre y la falta de acceso a alimentos de calidad nutricional adecuada y en cantidad adecuada. Y, bueno, ahí veis en la diapositiva, pues una persona con inseguridad alimentaria moderada no tiene recursos suficientes para llevar una alimentación saludable. No digo ya encima que sea ecológica, ¿no?, que aún es más cara. De eso podemos hablar si queréis en el debate. Y además tiene incertidumbre, y la incertidumbre por sí sola genera ansiedad y estrés. El tener incertidumbre una madre de que no vas a poder
pues mañana tener alimentos suficientes o de la calidad adecuada para tus hijos, pues, o un padre, pues eso genera otros problemas, ¿no? O se han saltado alguna comida, ¿no? Si pasamos ya a la grave, pues tenemos que esa persona se ha quedado sin alimentos en alguna ocasión y ha estado algún día entero sin comer, a lo largo del año. Esto, hasta hace poco, era un problema que nosotros considerábamos ajeno, ¿no? De los países pues, menos desarrollados, los países del sur. Pero en los últimos años, a raíz de las crisis sucesivas que estamos viviendo, pues nos hemos dado cuenta de que es un problema que también nos afecta a nosotros. Ya nos afectaba el tema de la calidad, pero nos afecta también el tema de la inseguridad alimentaria moderada o grave. En estos momentos tenemos en España, este es un estudio muy reciente de este mismo año, el primer estudio que creo que en una muestra representativa a nivel del Estado ha tratado de ver cuál es la situación de la inseguridad alimentaria en España. Tenemos 1 millón de familias, el 5,2% de las familias con inseguridad alimentaria moderada o grave. Es decir, que no tienen acceso a alimentos en cantidad y calidad suficiente. Si incluimos la inseguridad alimentaria leve, pues nos vamos al 13% de las familias y a más de 6 millones de personas. Pero bueno, que en España tengamos, un país desarrollado, rico, tengamos 2,5 millones de personas con inseguridad alimentaria moderada o grave, pues es muy importante. Para que veáis la importancia, la inseguridad alimentaria al final lo que produce es malnutrición. Malnutrición en 3 formas. La malnutrición puede ser por exceso, que es la obesidad, que es el principal problema que enfrentamos los países ricos, aunque no solo los ricos ya. Por defecto, que es la desnutrición, que puede ser aguda o crónica. Y también por una dieta de calidad inadecuada. Y una dieta de calidad inadecuada, pues es una dieta rica en sal, rica en grasas de mala calidad, rica en azúcares refinados, rica en carnes rojas o carnes procesadas. Eso es una dieta de mala calidad. Y eso aumenta el riesgo de obesidad, de enfermedad cardiovascular y de cáncer. Es decir, tenemos 3 tipos de malnutrición. Y en España, en estos momentos, pues nos enfrentamos a los 3 tipos. Es verdad que lo que menos la desnutrición, eso es muy marginal, pero tenemos dieta de mala calidad y tenemos, sobre todo el principal problema, es el de la obesidad, ¿no? La obesidad, en población adulta, 2 de cada 3 personas padecen exceso de peso. O sea, esto es lo que nosotros definimos como un problema típico de salud pública. No es que la gente coma en exceso porque sí, por vicio, por gula, no. Es un problema social, fundamentalmente que no depende de factores individuales, sino de factores sociales. Lo que ha pasado en los últimos 20 o 30 años en España y que ha pasado en otros países previamente es que toda la distribución del índice de masa corporal se ha desplazado a la derecha. Toda. Es decir, esto es un problema que afecta a toda la población y las causas son sociales y ambientales. Y si lo queremos resolver, hay que abordar esas causas. 2 de cada 3 personas adultas y 1 de cada 3 menores. Cuando este era un problema prácticamente desconocido hace 30 o 40 años, cuando yo era niño. Bien, ahí tenéis las complicaciones de la obesidad. La obesidad tiene complicaciones físicas de salud, tanto a nivel de salud cardiovascular, aumento de riesgo de cáncer, problemas osteoarticulares, problemas endocrinos, pero también tiene consecuencias psicosociales. Se ha perdido autoestima y, por ejemplo, con datos europeos, pues vemos que la posibilidad de encontrar un trabajo o la posibilidad de estar desempleado es mucho mayor en mujeres que padecen exceso de peso. Y esta diferencia es especialmente importante en España. Bien, ¿qué pueden hacer los gobiernos para resolver este problema? Porque si estamos hablando de que son causas sociales y ambientales, pues los gobiernos tienen mucho que hacer, ¿no? Bueno, pues los gobiernos tienen que actuar a diferentes niveles, que ahora veremos cuáles son esos niveles, y en el centro están las personas, pero como he dicho, esto no es un problema individual.
Los hábitos de esas personas vienen influidos por todos sus entornos. Uno fundamental, clave, es el entorno escolar. Pero no solo el entorno escolar, el entorno de producción de alimentos, el entorno de la forma en que se distribuyen esos alimentos, los precios de esos alimentos, la publicidad que se da a esos alimentos, los sistemas de producción de alimentos, todo eso es lo que al final determina cómo nos alimentamos. Yo pongo un ejemplo en las clases que doy a los alumnos de grado y del máster, les digo, pensad que tenemos un comedor, ¿no?, para todo el mundo, ¿no? Tenemos una mesa grande donde ahí vamos a volcar todos los alimentos que se producen en el mundo. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer la gente en el mundo? La gente va a comer lo que se produce, ni más ni menos, porque es lo que está disponible. Entonces, imaginaos esa mesa de todo el mundo, el comedor para todo el mundo, pues ahí volcamos todo lo que se produce y entonces llegamos los ricos, los de los países ricos, y elegimos primero. Y elegimos aquellos productos ecológicos, saludables, frescos, etc. Y luego vienen los demás, se comen al resto. Es decir, lo que comen las personas no es una decisión individual. Bien, reconociendo esto, pues desde diferentes foros, uno de ellos es la Alianza de la Salud, por una alimentación saludable, que hablaré también después de ella, pero desde grupos de científicos de la Sociedad Española de Epidemiología y de la Sociedad Española de Salud Pública, de Administración Sanitaria, pues llevamos tiempo proponiendo políticas alimentarias para abordar el problema de no solo la obesidad, sino las enfermedades no transmisibles asociadas a una alimentación no saludable. Y estos son, pues, ejemplos de algunas de las políticas prioritarias que hemos propuesto, por las que llevamos peleando muchos años. Regular la publicidad alimentaria dirigida a menores, promover una oferta saludable en centros públicos, especialmente escolares, sanitarios y deportivos, establecer herramientas que faciliten o que modifiquen la demanda de alimentos para virar esa demanda hacia alimentos saludables, y eso fundamentalmente es hablar de políticas de precios. Lo que más determina los alimentos que ponemos en la cesta de la compra son los precios. No voy a hablar de lo que está pasando actualmente con los precios de la cesta de la compra. Bueno, voy a decir un comentario. En el plan de obesidad infantil, que hemos estado trabajando en el plan de obesidad infantil, una de las propuestas que hemos hecho es que se diese un bono saludable a familias vulnerables, por lo menos a este millón de familias, a este millón de familias en inseguridad alimentaria moderada y grave, porque simplemente no pueden permitirse comer frutas, verduras, AOVE, aceite de oliva virgen extra, no se lo pueden permitir, pescado fresco, no se lo pueden permitir. Para una familia media de 4 personas, solo la fruta y la verdura, para una dieta saludable, puede costar entre 250 a 300 euros al mes. Esto muchas familias, solo la fruta y la verdura estoy diciendo, esto muchas familias no se lo pueden permitir. Por eso una de las propuestas que nosotros hacíamos, oye, un bono mensual, ¿no?, para estas familias de 100 o 200 euros. Y entonces he oído estos días lo del bono y decía, ah, qué bien, un bono, pues lo que estábamos diciendo, pero parece que es anual, por lo visto, ¿no? O sea, son 300 euros anuales. Esto es una broma. Se estima que el coste medio de una familia, el coste en fruta y verdura anual de una familia de 4 personas ha subido 500 euros al año con la subida del IPC. Es decir, no llega ese bono ni para la mitad de la subida del precio. Bueno, fundamental el precio. El etiquetado frontal interpretativo, que por lo menos los alimentos, la información de los alimentos sea fiable y sea veraz, que no nos confunda, ¿no? Y la reformulación de productos ultraprocesados, que bueno, que nosotros más que de reformulación, como veremos ahora, hablaremos de reorientación. Voy a empezar casi por el final, por el etiquetado. ¿Por qué? El etiquetado es fundamental, más que el etiquetado, los perfiles. Porque cualquier política alimentaria que quieras impulsar necesitas distinguir entre alimentos saludables y aquellos que no lo son. Alimentos malos y buenos, y los hay. La principal estrategia de la industria y de muchos sectores que hacen negocio de esto, no solo la industria alimentaria, la industria de la publicidad, la industria del deporte, que ingresa mucho dinero por publicidad, de refrescos, etcétera, es decir que no hay alimentos malos ni buenos, que todo depende del equilibrio
de los alimentos que tú consumes. Bueno, esto es falso, radicalmente falso. Llevamos muchos años trabajando para combatir este mensaje, esta narrativa, y creo que ya está calando y ya hay cierta conciencia de que hay alimentos saludables o no. Además, si no podemos clasificar los alimentos entre más saludables y menos, no podemos aplicar ninguna política alimentaria. Lo primero que tenemos que hacer es, por lo tanto, es dividir los alimentos entre saludables y no saludables. Y a partir de ahí puedes hacer una batería de políticas. Que la primera es el etiquetado. Oye, los saludables les podemos poner una marca verde si queréis, y los no saludables les podemos poner una advertencia. Un rojo, un negro, etc. Y esto por lo menos permite, como mínimo, garantiza el derecho a la información, que es lo menos que podemos hacer, ¿no? No digo que esto sea una gran medida, porque lo más importante es el precio para cambiar hábitos, pero por lo menos, oiga, yo tengo derecho a estar informado, a que no me confundan. No tengo tiempo para entrar en eso, pero nosotros hemos hecho muchos estudios donde hemos visto que la mayor parte de los productos que llevan alegaciones de salud, o sea, que dicen que esto es bueno para la salud, para el desarrollo de los niños, son no saludables. Y esto es por un problema de la legislación europea, y cuando ya Nicolás decía más de lo mismo, que hay un reglamento que regula esto de 2006, que decía que para 2009 tenía que estar los perfiles para que no se confundiera a los consumidores, es decir, que ningún producto que fuese no saludable pudiese llevar una alegación de salud. Estamos en 2022, esa norma sigue sin desarrollarse. Bien, estos son alimentos no saludables, una lista, hay más, pero aquí tenéis una lista. Todo esto no debería aparecer en ningún menú escolar, en ningún centro escolar, o en cantidades mínimas. Bueno, las patatas, pero muy pocas. La patata no es verdura, ¿vale? Incluso el pan blanco, pues tendría que ser pan. El pan blanco es un almidón muy refinado, ¿no? Entonces se degrada casi en la propia boca, ya con las enzimas que hay en la saliva, ya casi se degrada. Entonces eso se absorbe muy rápido. Es como comer azúcar, casi como comer azúcar, ¿no? Debería ser todo pan integral. En fin, ahora iré con unas pocas pautas. La publicidad alimentaria es fundamental. ¿Por qué? Ahí tenéis el dato. Un niño, un menor español, recibe en España de media 1000 impactos publicitarios al mes. O sea, 1000 mensajes que le dicen, come esto, que esto es un alimento ultraprocesado, una bebida azucarada, no saludable, que le va a perjudicar la salud, que es estupendo, te va a hacer sentir bien, va a hacer que seas más guapo, que tengas más amigos, etcétera, etcétera. 1000 impactos al mes, entre televisión, internet, exterior, en las ciudades sobre todo, interiores, etcétera. Bueno, llevamos años pidiendo que se regule esto. Es una cuestión básica que se regule esto en todos los entornos. Básica por una cuestión simplemente, no solo de salud también, es un derecho a la salud, por una cuestión de derechos fundamentales de los menores, derecho al libre desarrollo de la personalidad. Un menor tiene derecho a desarrollarse, a desarrollar su personalidad libre de influencias negativas para su salud. Esto es un derecho fundamental. Los menores no son capaces de distinguir la publicidad hasta los 6 años, en Internet hasta los 12. No son capaces de reconocer los objetivos comerciales de la publicidad. No son conscientes de su intención persuasiva y además no tienen la madurez cognitiva para ser escéptico. Todo lo que reciben por la publicidad se lo creen a pies juntillas. Les parece que es cierto y muchas veces la información es engañosa y es falsa, ¿vale? Entonces hay que proteger a los menores de esta exposición simplemente por eso. Además, por supuesto, el derecho a la salud, que es al que apelamos normalmente, ¿no? Bueno, y hace años en este artículo nosotros poníamos encima de la mesa los argumentos por los que hay que regular esta publicidad. Es una política coste efectiva, es que no tiene coste para el gobierno económico. Promueve ambientes saludables, actúa sobre poblaciones vulnerables para que lleven estilos de vida saludable, disminuye desigualdades en salud. Todas las políticas que abordan los determinantes sociales y ambientales disminuyen desigualdades, aumenta la libertad de elección de los padres. Muchas veces cuando se trata de boicotear este tipo de medidas se dice que reducen la libertad. Mentira. Todas las medidas reguladoras de los entornos no saludables aumentan la libertad de la gente, porque el niño
no se va a ver expuesto a esa presión publicitaria y el padre no va a recibir la presión que le va a trasladar el propio niño de esa presión publicitaria. Por cierto, muy bien diseñada ya, ahora tienen neurocientíficos las compañías para diseñar las mejores estrategias de marketing para buscar esa influencia. Y bueno, y además es que lo defienden, lo apoyan los científicos, los profesionales y la ciudadanía. Por lo tanto, es que no hay por dónde coger, no hay ningún argumento para oponerse a esto. Y sin embargo, llevamos años pidiendo que se regule la publicidad y años sin que se haga nada. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Por la presión de aquellos que obtienen un beneficio económico de esa publicidad, que son la industria alimentaria, que son la industria de la publicidad y que son todas las industrias que obtienen beneficios derivados de ellas. Por ejemplo, la industria del deporte. Una de las que más se oponen con más fuerza a que se regule la publicidad son la Liga Profesional de Fútbol, ¿vale? Por ejemplo. Bien, por fin este año, después de muchos años, se ha planteado una propuesta de Real Decreto para regular la publicidad. Tiene cosas buenas, lo hemos dicho. Primero va a ser de obligado cumplimiento, por primera vez. Utilizan el perfil nutricional de la OMS para ver qué productos son saludables. La diversidad de canales publicitarios y también las personas influyentes, los influencers, ¿no? que hay cantidad de publicidad ahí no regulada. Bueno, nosotros hemos hecho una serie de alegaciones porque, aunque es un avance, que ya veremos si sale, ¿no? Pues todavía tiene limitaciones. Lo primero es que el decreto se dirige a regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas, no saludables, dirigidas al público infantil. Esto es un problema, y sabemos que es un problema, igual me estoy enrollando mucho, dímelo y me cortas y... Vale, pues voy a tener que acelerar. Voy a tener que darme prisa. A ver... Bueno, pero sí creo que es importante explicar esto. Esto es un problema porque llevamos muchos años con el código PAOS, un código que no sirve para nada porque no regula la publicidad nutricional. Bueno, sí que sirve para algo, para decir, estamos haciendo algo, pero en realidad no estamos haciendo nada, ¿no? Como una cuestión de imagen política. Pero muchas denuncias que se han trasladado de este código PAOS se han resuelto a favor de la industria porque decían, no, es que esto no es publicidad dirigida a los niños, es que esto es publicidad dirigida a la familia. O es que este producto, como las natillas Danone, por ejemplo, os pongo un ejemplo, el repetimos famoso con dos futbolistas, una madre, la madre de uno de los futbolistas diciendo lo estupendo que era eso, las consumen más los adolescentes, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que si es publicidad dirigida a niños lo que se regula, pues tiene la industria muchas estrategias para esquivar, ¿no?, esa regulación. Aquí lo que importa al final es si la publicidad, si los niños están expuestos o no a esa publicidad. Porque la publicidad de alimentos no saludables, aunque se dirige a adultos, también influye en los niños. Si realmente quieres proteger a los niños, que es de lo que se trata, de proteger los derechos de los niños, tienes que regular la publicidad de alimentos y bebidas no saludables en todos los sitios, en todos los entornos donde estén expuestos los niños. Y voy a poner un ejemplo con la televisión, que es lo siguiente, el horario. Resulta que van a regularlo, pero en horario de protección infantil. ¿Sabéis cuál es el horario de protección infantil reforzada? De 5 a 8 de la tarde y los sábados de 10 a 12 de la mañana. Bueno, ahí no hay ni un niño delante de la tele, o muy pocos. ¿Cuándo están los niños delante de la televisión? De 8 a 12 de la noche, horarios punta. Fundamentalmente 8 a 10 de la noche. Esos horarios no se regulan. Más de 1 millón de menores en esos horarios delante de la televisión que van a seguir expuestos si esto no se modifica. Lo mismo digo, exteriores, todo lo que son carteles, vallas, marquesinas, interiores de centros de eventos culturales, etcétera, donde siga habiendo publicidad, eventos deportivos, donde van menores, cantidad de publicidad, internet, influencers, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hay que hacer, si de verdad te lo estás tomando en serio y quieres proteger a los menores, es regular la publicidad de alimentos y bebidas no saludables en todos los sitios donde los menores puedan estar expuestos. Bueno, vamos a lo que es más de hoy, ¿no? El entorno escolar. Nosotros hicimos este estudio que fue pues un mapeado de las políticas nutricionales escolares en el entorno español. ¿Qué es lo que encontramos? Pues que casi ninguna de las comunidades autónomas ha regulado por decreto lo que es la oferta alimentaria en el entorno escolar. Con lo cual, al final, pues dependemos de lo que se establezca en
los pliegos técnicos de los contratos que se establezcan con las empresas y de la buena voluntad de algún político de turno, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, en Navarra o en Barcelona, donde se están haciendo cosas muy interesantes. ¿Pero por qué? Porque tienen buena voluntad. Hombre, esto no se puede dejar a la buena voluntad de la gente. Hay que establecer unos criterios a nivel estatal para decir, oiga, en los comedores escolares, que este es un sitio clave, tiene que haber alimentos saludables. Toda la oferta, tanto en el comedor como en las cantinas, como en las cafeterías, tiene que ser saludable, ¿vale? Y esto no está ocurriendo a día de hoy. Bueno, una de las cosas que vimos es que todas las comunidades utilizan este documento de consenso. Este es un documento de recomendaciones que se aprobó en 2010 con muchas limitaciones. De hecho, es muy flexible, permite alimentos con un alto contenido de azúcar que puedan estar presentes en las cafeterías. Y además, como son recomendaciones, casi nadie encima lo cumple, ¿no? El propio documento reconocía en su día sus limitaciones y decía, bueno, esto es temporal. Dentro de unos años, para que la industria pueda adaptarse y tal, dentro de unos años nos pondremos en serio, en 4 o 5 años, y vamos a hacer algo de verdad, que sean unos criterios exigentes, porque estamos hablando de niños, ¿no? Y hay que proteger su salud. Bueno, esto era en 2010, todavía hasta hoy. Hasta hoy. Una de las cosas que dice la ley, esto ya no es un documento de consenso, la ley de seguridad alimentaria y nutrición dice que estos menús los tienen que supervisar profesionales con formación acreditada de nutrición. 0. Eso no está ocurriendo. Y bueno, parece que por fin hay una propuesta para regular esto. Vamos a ver. El actual Ministerio de Consumo quiere por fin reglamentar este tema. Vamos a ver, nosotros como SESPAS hemos hecho algunas recomendaciones, ¿no? En este preliminar, que ni siquiera tenemos el texto del borrador del decreto, simplemente hay una voluntad de hacer un decreto. Bueno, pues fruta y verdura todos los días tendría que haber en el menú, todos los días. Los cereales, pan, pasta, arroz, siempre tendrían que ser integrales, siempre. Habría que promover más proteína vegetal y menos carne. Aceite de oliva virgen extra idealmente para todo, también para freír. De hecho, los alimentos fritos con aceite de oliva virgen extra no tienen por qué perjudicar la salud. Al contrario, hay estudios que indican que pueden tener hasta beneficios. Esto es una cosa que están haciendo en Francia. Un día a la semana de menú vegetariano. Yo creo que esto es muy importante también para meter esta conciencia, ¿no? La alimentación basada en proteína animal no es sostenible. Esto no lo sostiene el planeta. Todos los modelos dicen que si no pasamos a comer fundamentalmente proteína vegetal, lo cual no quiere decir que no puedas comer proteína animal de vez en cuando, el planeta no lo sostiene. No. Incluso hay un artículo recientemente publicado en Science que dice que incluso en el escenario de que es cero uso de combustibles fósiles en 2050, que es el objetivo, que no se va a cumplir, pero supongamos que se cumpliese, si seguimos alimentándonos y comiendo carne como estamos comiendo y pescado, no se van a alcanzar los objetivos de la cumbre de París. Bueno, luego regular no solo dentro del colegio, también en el entorno escolar, ¿vale? Y eso incluye la oferta alimentaria que hay, la publicidad que se hace en ese entorno escolar. Y luego la parte económica, que es fundamental. No solo tienes que garantizar un menú saludable, esto es más caro, un poquito más caro, y si es ecológico es un poquito más caro. Y esto hay que pagarlo, lo tiene que pagar alguien. Hay familias que se lo pueden permitir, que no les importaría pagar un poquito más si garantizasen un menú saludable y sostenible. Pero hay muchas familias que no se lo pueden permitir. Entonces, esto hay que financiarlo, hay que ampliar las becas y hay que subsidiar también si es necesario. O sea, tú no puedes pretender que haya un menú saludable si tú haces una oferta y lo que buscas es ahorrarte dinero, ¿no? Y se lo vas a dar al mejor postor, que es el que te lo pone más barato. ¿Y cómo se consigue un menú barato? Pues bajando la calidad de los productos que hay ahí, ¿vale? Entonces, esto es fundamental, ¿eh? Y esto hay que ser consciente, no podemos ser naif. Bueno, la demanda no voy a hablar mucho, esto es lo que más influye, el precio. Entonces, tenemos que hacer dos cosas, y las dos cosas a la vez, porque los gobiernos se apuntan muy rápido a poner impuestos a productos no saludables, que está bien poner impuestos a las bebidas azucaradas o subir el IVA, como ha hecho este gobierno. Pero oye, ¿y el otro lado? ¿Y bajar el IVA de frutas, verduras
bajar el IVA de pescado, bueno, en algunas de estas cosas el pan integral ya se hizo, estamos en el límite, pero aún se podría trabajar en la Unión Europea para bajar ese IVA a cero, como se hace, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Entonces hay que hacer las dos cosas. Y no solo bajar impuestos, sino que hay que subvencionar a la gente, a ese millón de familias, por lo menos, de inseguridad alimentaria, porque ese millón de familias no pueden permitirse comer alimentos saludables, así de simple. Luego tenemos los bancos de alimentos, que están muy bien, que hacen una gran labor, pero los bancos de alimentos no tienen infraestructura para promocionar frutas y verduras. Entonces, a la gente que no se lo puede permitir, encima les estamos castigando, ¿no? Y vas a tener que comer todo producto no fresco, ¿no? Bueno, pues no. Aquí tenemos dos estudios que nosotros hemos hecho varios estudios para analizar el efecto del impuesto en Cataluña, que sabéis que se aplicó en Cataluña, no en el resto de España. Y bueno, hemos encontrado lo que esperábamos, porque esto no es nada nuevo. En muchos países ya se ha demostrado que los impuestos a bebidas azucaradas disminuyen el consumo, pero había que demostrar que esto es así también en España. Bueno, hicimos dos diseños diferentes. Aquí lo veis en estas gráficas. Si podéis ver, aquí es el modelo de lo que hubiese pasado sin impuesto y lo que ha pasado con el impuesto. Y aquí veis el efecto neto, ¿no? Aumento del precio con el impuesto y disminución del consumo. Se mantiene el efecto, incluso se aumenta a los 3 años y medio. O sea que estas medidas son muy efectivas y sostenidas en el tiempo. Además tienen que ser impuestos bien diseñados, que sean volumétricos, que no permitan que pues productos de marca no tengan tanta repercusión en el impuesto, de marca blanca quiero decir. Pero si se hace bien, esto funciona muy bien. Y bueno, la reformulación, bueno, esto es otra propuesta de la industria. No, vamos a reformular los productos, vamos a bajarles un poquito el azúcar, un 10%, tal. Bueno, porque tú reformules un producto ultraprocesado, no lo vas a convertir en un producto saludable, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es esto, es reorientar. O sea, el mensaje tiene que ser a la gente, los productos ultraprocesados, evítalo. Lo que tú no veas, la materia prima, no sepas qué materia prima, no puedas adivinar la materia prima con la que se ha producido eso, no lo consumas. O consúmelo mínimamente. Productos frescos fundamentalmente. Y esto va en las dos direcciones. Es más, probablemente tenga mucho más influencia las políticas dirigidas a reducir el consumo de productos ultraprocesados, porque al final la gente tiene que comer todos los días y si tú comes... ¿Qué pasa con los ultraprocesados? Son más baratos y desplazan además a los frescos. Si tú reduces eso, también vas a aumentar los frescos, ¿vale? Y bueno, y esto es... Claro, si tú tienes políticas que son coste efectivas, que garantizan derechos de poblaciones vulnerables, porque los subsidios sí que cuesta dinero, pero regular la publicidad, regular el comedor en el entorno escolar apenas cuesta dinero. Y encima tiene un apoyo de la población, como hemos visto en esta encuesta que hemos hecho, una muestra representativa, todo por encima del 60%, incluso los impuestos a las bebidas azucaradas, tiene un apoyo mayoritario de la población española. Oiga, ¿por qué no lo hace? Pues está clarísimo, porque hay fuerzas muy poderosas, que son estas industrias, que presionan muy fuerte para que esto no ocurra. Y esta es la última, o sea que termino y vuelvo a lo que decía al principio. Estas políticas están muy bien y hay que aplicarlas, pero ojo, las de verdad políticas transformadoras son las políticas agroalimentarias. Al final vamos a consumir lo que se produce. Una política agroalimentaria en los años 70 en Estados Unidos, como fue favorecer, subvencionar la producción de maíz y de otros cultivos para hacer luego estos siropes, influyó muchísimo en los cambios alimentarios que se produjeron en esa década en Estados Unidos, ¿no? Las políticas agroalimentarias son fundamentales, ¿vale? Y con esto termino con un también, pues un guiño a las compañeras de la Alianza por una Alimentación Saludable, porque esto es un tema difícil, porque hay muchos intereses y porque tenemos que aliarnos y presionar y trabajar día a día para que esto sea posible. No es que hayamos avanzado mucho, pero hace 10, 15 años, cuando empezamos algunos a trabajar en esto, simplemente esto no estaba en la agenda, ni se hablaba de ello. Ahora, por lo menos, se está hablando, hay propuestas políticas, hay muchas presiones para que no salgan o para que salgan edulcoradas, pero estamos trabajando. Y en otros países se están haciendo cosas. Y esto sí, en esto somos mejores en imitar. Cuando otros países están haciendo cosas, ya tienes presiones por abajo y presiones por arriba, ¿no? Bueno, pues nada, disculpad por haberme largado. Gracias.